Ahí. A ver, eso. Entonces, acá. Entonces, vean ustedes, acá tengo primero la definición de lo que vendría a ser una insuficiencia renal. Tengo acá, ¿me ven esta pantallita donde dice F fisiopato? No logro sacarlo del... A ver, ahí, ya lo saqué. Vean acá, criterios diagnósticos de insuficiencia renal aguda. Un incremento en la creatinina, vean acá, mayor a lo que vendría 0,3 miligramos. Es decir, mi creatinina normal es 0,2, 0,8, 1,2. Y si yo modifico, yo manejaba 1 de creatinina y el paciente tiene 1,2, 1,3, perdón, ya estamos en insuficiencia renal aguda. O que haya aumentado más del 150-200% en las 48 horas. Ejemplo, yo hoy día tenía 1 miligramo, el 100% son 2, ¿no ve? 2,5 sería no, 1,5 sería el 150 de 1 y 2 sería el 200%. Entonces, tenemos que usar este tipo de clasificación porque yo he visto pacientes con 1,5 y a nosotros no se nos ocurre pensar que eso puede ser una insuficiencia renal aguda. Ahora, ¿qué es lo que veo? Esto es lo que yo veo permanente. Le colocamos una sonda Foley y recolectamos orina. Normalmente, todos nosotros orinamos 1 ml por kilo peso por hora. O sea, yo por hora orino 60 ml. Entonces, si yo veo que en vez de estar orinando, digamos, 60 ml por hora, tengo una diuresis de 30, es decir, 0,5 ml por kilogramo hora, este paciente también ya está con insuficiencia renal. Ahora, ¿qué patologías son las que tenemos que estar nosotros atentos? Por ejemplo, un paciente que tiene un accidente de tránsito, tiene un sangrado en la pelvis, es un paciente con pancreatitis, tiene mucho líquido acumulado en el tercer espacio, un paciente con diarrea intensa, un paciente con vómitos. Todos estos pacientes en común que tienen una disminución de volumen. Entonces, esta disminución de volumen hace de que el riñoncito que la presión arterial caiga y que el riñón no le llegue una cantidad adecuada de sangre. Y esa cantidad adecuada de sangre en el riñón, sabemos de que son 600 ml de plasma que pasan por minuto. Entonces, si nosotros reducimos el gasto cardíaco, ya no van a llegarle 600, le van a llegar, digamos, 300, y esa disminución del gasto cardíaco va a incidir en la perfusión renal. Entonces, incide en forma directa. Cae el gasto cardíaco, cae la perfusión renal, baja la presión dentro del glomérulo y ahí estamos activando los mecanismos frente a este hecho, a esta hipovolemia. Y si no se logra compensar con estos mecanismos, ya vamos a tener una subida de 0,3, una subida o del 150, o si estaba con sonda Foley, vamos a ver cómo disminuye el flujo urinario por hora. Entonces, aquí tengo ahora un concepto que está copiado del libro de Uribe. En la fase de vasoconstricción existe una disminución del 50% del gasto cardíaco sanguíneo y un aumento de las resistencias vasculares renales. Si el gasto se restaura, inmediatamente no ocurrirá descenso del filtrado glomerular. O sea, el filtrado glomerular, como un recordatorio, es 125 ml por minuto. Pero si persiste, se produce un desequilibrio y un daño a las células tubulares y endoteliales que pueden conducir a la apoptosis y necrosis con la consecuencia funcional con consecuencias funcionales y sistémicas que analizaré. Recordar que tenemos nosotros una zona medular externa en situación límite de disponibilidad de oxígeno, permanece hipóxica aún después de restaurar flujo sanguíneo tras un periodo de isquemia, en tanto que la corteza y la papila se han recuperado. El flujo sanguíneo de la médula externa se reduce desproporcionalmente en relación a la perfusión renal global. Las células endoteliales
determinan el tono vascular y la función leucocitaria. Y las respuestas del músculo liso vascular, el endotelio lesionado y las pequeñas arteriolas posisquémicas se vasocontraen más que los vasos normales en respuesta al aumento tisular de endotelina 1, angiotensina 2, tromboxano 2, prostaglandina H2, leucotrienos y adenosina. Si nosotros entendiéramos esto al pie de la letra, todo lo que yo acabo de leer, prácticamente ya ustedes sabrían, tendrían la fisiopatología de la insuficiencia renal. Entonces, aquí vale la pena usar esta diapo. Entonces, yo aquí le voy a hacer un control C, la voy a subir, un control X le vamos a hacer, un control X y la voy a subir aquí arriba. Bien, entonces ya tengo esto. A ver. Ya. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Está algunas cosas que vamos a ir remarcando. Aquí tenemos nosotros nuestro riñón. Bien. Este riñón, como acabamos de leer, lo vamos a dividir en dos partes. Esta parte de aquí, todo esto que está de azul, vamos a recordar que se llama corteza. Y todo esto que está de color rosadito, bonito, va a ser la médula. Entonces, prácticamente, si nosotros reducimos el gasto cardíaco, reduzco el flujo sanguíneo renal y el que va a sufrir las consecuencias de estos cambios que acabamos de ver van a ser prácticamente toda la región de la médula. ¿Por qué? Porque la médula, vean ustedes, esta es la arteria renal, aquí se dividen en pequeñas arteriolas, y aquí vean ustedes hacia la pelvis renal, tenemos unos pequeños vasitos. Entonces, quisiera que nos concentremos en estos vasos que ahora van a estar con estoy hablando de insuficiencia renal crónica, voy a poner la palabra Q para decir flujo, que están con una disminución de flujo. Entonces, ¿por qué hay una disminución de flujo? Porque el gasto cardíaco acá ha disminuido. ¿Y cuál fue la causa de la disminución del gasto cardíaco? Fue la hipovolemia. Entonces, yo tengo acá una hipovolemia, esto lleva a menor retorno venoso, gasto cardíaco bajo. Recuerden que el gasto cardíaco era de 5 litros por minuto, y esto reduce la perfusión, la llegada de sangre hacia el riñón. ¿Cuánto es como recordatorio, cuánto es mi perfusión a nivel renal? La perfusión a nivel renal va a ser de 1200 ml. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo el tema de fisiología, veíamos que de este gasto cardíaco, que son 5 litros por minuto, tenemos el 21% que le va a llegar al riñón. Y ese 21% corresponde a 1200 ml aproximadamente. Bien, entramos ahora ya en fisiopatología. El paciente tiene diarrea, el paciente tiene vómito, el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, el paciente tiene una hemorragia digestiva baja, el paciente tiene fractura de pelvis, el paciente hace de que todas estas pérdidas van a reducir el retorno venoso
consecuentemente el gasto cardíaco y consecuentemente, si el gasto cardíaco ahora es, digamos, de 3,5 litros y al 21%, pues no va a ser 1.200. ¿Cuál es el mensaje que quiero que se lleve? Que los capilares y las pequeñas arteriolas de la médula renal no tienen una capacidad adaptativa tan rápida. Entonces, esta hipoperfusión de la médula renal va a llevar a una insuficiencia renal aguda. Cuando yo digo la palabra hipoperfusión de las arteriolas y de los capilares de la médula, les estoy diciendo también estoy mencionando el concepto de que toda hipoperfusión va a reducir con una disminución de flujo a este nivel y ahora ya van a entender, ahorita van a ver en el concepto teórico que también lo hemos leído, este paciente va a tener una isquemia de los vasos sanguíneos. Ahora, si yo tengo acá una disminución de los vasos sanguíneos, automáticamente, ¿yo qué voy a tener? Esto me va a llevar a una reducción de la oxigenación a nivel de la médula renal. Entonces, tengo, resumen, hipovolemia, gasto cardíaco bajo, disminución de flujo, isquemia, y ahora van a ver ustedes en el texto, aparece el concepto hipoxemia, consecuencia de esta hipovolemia. Y ahora, si nosotros retrocedemos hacia atrás y revisamos otra vez ese marco teórico, acá, miren lo que dice. Dice así. A ver, en la fase la primera parte de la, digamos, de la vasoconstricción, perdón, de la insuficiencia renal aguda, es esta fase de vasoconstricción. Existe una disminución del 50% del gasto sanguíneo, o sea, 5 litros, ahora están 2,5, yo les dije 3,5, sería 2,5, y un aumento en las resistencias vasculares renales. Este término, un aumento en las resistencias vasculares renales, también quisiera que se vayan familiarizando. Entonces, disminución en las resistencias vasculares renales, acá, la disminución de las resistencias vasculares renales. No, no es disminución, es aumento. Desde ahora, tal vez sea la última vez que mencionemos la palabra aumento de las resistencias vasculares. A partir de acá, yo voy a referirme con el concepto vasoconstricción. Bien, entonces, causa-efecto. Tengo hipovolemia, que es caída del gasto cardíaco del 50%, disminución de flujo. Esta disminución de flujo, esta hipoxia, tiene que ser, digamos, compensada. Pero es tan fuerte esta hipovolemia que aquí, esta hipovolemia, miren ustedes, está llevando a lo siguiente. Esta hipovolemia está activando un mecanismo que es el aumento de las resistencias vasculares renales, es decir, vasoconstricción. Y miren lo que también dice acá. Si el gasto sanguíneo se restaura inmediatamente, no ocurrirá descenso del filtrado glomerular. Sí. Pero si persiste, se produce un desequilibrio mencionado y un daño en las células tubulares y endoteliales que pueden conducir a apoptosis y necrosis. Entonces, ahora ya nosotros acá, bueno, entonces aquí nosotros,
aquí tenemos ahora nosotros lo siguiente. Se me ha colgado mi... Quiero poner formas. ¿Alguien me ayuda? Mm, ¿Alguien me ayuda a salir de esto? Estoy como... Tal vez sea porque está seleccionada la imagen. ¿Perdón? Tal vez sea porque está seleccionada la imagen del riñón. Pero en realidad estoy ahorita con ya no, ni dibujo siquiera. Pero ¿cómo hago para deseleccionarla? Puede apretar en cualquier parte de la pantalla, así se puede seleccionar la imagen. Ya está. Ahí. A ver, ahora intente de nuevo en insertar. Ah, verdad, verdad. Ahora Ujú. sí, sí, tienes usted razón. Pero yo ya no quiero pasar a diseño, no a insertar. Ins- Acá. Aquí vamos a insertar formas. Eso. Ya, perfecto. Entonces, aquí teníamos nosotros, habíamos dicho de que existe una vasoconstricción importante, pero si se restaurara el flujo, no existe ese tal daño y no pasó aquí nada. Entonces, acá lo que quiero ya que vayan familiarizándose, dice, si persiste la vasoconstricción, hay un daño de las células tubulares y endoteliales que pueden conducir a apoptosis y necrosis. Entonces, eso es lo que quería que ya empecemos a ver. Entonces, aquí yo tengo ahora lo que vendría a ser arteriola aferente. Aquí tengo el glomérulo. Aquí tengo de nuevo. Entonces, aquí tengo arteriola aferente, el glomérulo, que está acá, y aquí tendría la arteriola eferente. Y aquí tengo ahora túbulo. Tengo ahora túbulo contorneado proximal, asa de Henle, así. Y acá tendríamos el distal, túbulo distal y el túbulo colector, ¿verdad? Bien, entonces trabajemos con esto. El hecho de que haya vasoconstricción me está diciendo que vamos a tener acá lesión de estas células endoteliales. Vamos a tener acá un problema de células endoteliales y el hecho de decir tubulares, estas células tubulares quiero que se vayan familiarizando. Entonces, nosotros mencionamos dos palabras acá en la parte anterior. Yo había dicho eh, acá, entonces tendríamos hipovolemia, teníamos gasto cardíaco menor al 50%, eso es lo que habíamos mencionado. Este gasto cardíaco menor al 50% causa hipoperfusión, coma, isquemia. A esto me estoy refiriendo, a esta hipoperfusión. Y esto, ¿qué es lo que va a causar? Esto causa daño en
endotelial y tubular. Al final, terminando en apoptosis. Entonces, si ustedes ven acá, apoptosis es muerte celular programada. Entonces, pero la clave está en que la hipovolemia, consecuencia de la diarrea, vómitos, hemorragia digestiva alta, baja, causa que la presión dentro del glomérulo esté baja, ¿no ve? Ya no es 60, hay una disminución de flujo. Pero no solo tenemos esta disminución de flujo, también existe un daño del endotelio y también tenemos un daño de las células tubulares, consecuencia de la isquemia, es decir, lesión endotelial y lesión tubular, terminando en apoptosis. Dice las células tubulares endoteliales que pueden conducir a apoptosis y necrosis, o sea, todavía apoptosis y necrosis, o sea, está avanzando mucho más. Y necrosis, o sea, para que haya necrosis, tiene que haber prácticamente muerte celular total. Entonces, una gran parte de estas células van a morir. Entonces, si yo estoy hablando de insuficiencia renal aguda, estoy hablando de hipoperfusión, lesión de las células endoteliales y tubulares hasta que éstas mueran por apoptosis. ¿Ya? Bien. Luego, ¿qué más tengo acá? Dice, con las consecuencias funcionales y sistémicas que analizaré. La zona medular externa normalmente en situación límite de disponibilidad de oxígeno, o sea, cualquier pequeña vasoconstricción de esta médula va a incidir sobre esto que estamos viendo acá. Después dice, permanece hipóxica aún, miren esto, permanece hipóxica aún después de restaurar flujo sanguíneo tras un periodo de isquemia. O sea, inmediatamente, vean ustedes, no vamos a recuperar la hipoxia tisular de la médula renal, en tanto que la corteza y la papila se han recuperado. Punto. El flujo sanguíneo de la médula externa se reduce desproporcionadamente en relación a la perfusión renal global. Es decir, acá vamos a tener un flujo sanguíneo. Le voy a agregar ahora acá, para que ustedes vean, un flujo sanguíneo, fíjense lo que estoy haciendo con esta flechita, exagerado de la médula, exagerado, porque no tiene una buena capacidad adaptativa. Entonces, por eso estamos hablando de un flujo exagerado a nivel de la médula. Aún después de restaurar el flujo sanguíneo tras un periodo de isquemia. En tanto que la corteza y la papila sí se recupera. El flujo sanguíneo de la médula externa se reduce desproporcionalmente en relación con la perfusión global. Y aquí está lo que acabo de comentarles. Las células endoteliales determinan el entorno vascular, la función leucocitaria y las respuestas del músculo liso vascular. El endotelio lesionado y las pequeñas arteriolas post-isquémicas se vasocontraen más que los vasos normales en respuesta al aumento tisular de, aquí vamos a poner, esperemos, retengo. Entonces, lo que quiero que me ayuden a hacer, quiero hacer un, desde el endotelio hasta acá, quiero hacer un bloque y luego copiarlo más abajito. ¿Cómo hago? Porque ahorita estoy en dibujo, salgo de dibujo, pero sigo acá en bloque. Quiero hacer un control C, ¿cómo hago? ¿Me ayudan? Doctor, dele a inicio, que salga de dibujo, dele a inicio. Y de Inicio ahí ya. puede copiar. ¿Qué Ajá, hago ahí ya ahora? puede copiar. Nada, mire, sigo con la orden de dibujo. Yo quiero sacar Vuelva dibujo. a dibujo y apriete el lapicito de nuevo. No, no quiero dibujo. Apriete la flecha por si acaso. Esta, ¿no? Ocho, son unos genios ustedes. Ahora, mire, esto quiero copiarlo acá para que me entiendan un concepto. Miren, control C, me vengo para acá, porque esto para mí es muy importante, este concepto. Ahora, entonces, esto va así, esto va así,
Mm, a ver, ahí. ¿Por qué es importante esto? Dice acá, ¿cuál es la se vasocontrae? Entonces, aquí adentro vamos a tener una intensa vasoconstricción como reducción por la consecuencia de la reducción de flujo, ¿no ven? La pregunta es, ¿qué sustancias, producto de este proceso inflamatorio que se está llevando como consecuencia de la hipoxia isquemia, se liberan? Esto es lo que quería que quede claro para ustedes. Entonces nosotros vamos a tener acá endotelina, vamos a tener angiotensina 2, vamos a tener tromboxano A2, vamos a tener prostaglandinas, ojo, vasoconstrictoras, que es la H2, leucotrienos, disminución de la adenosina y también menor respuesta vasodilatadora. Entonces, acá sería, tengo isquemia, acá, entonces aquí yo tengo isquemia, hipoxia, vasoconstricción por activado, que vamos a poner activada por la liberación de varias sustancias del endotelio. Entonces, acá. Entonces, causa-efecto, ¿no? Disminución del gasto cardíaco, disminución de la perfusión renal, isquemia, hipoxia, y este endotelio de acá, que tenemos nosotros aquí en el glomérulo, que tenemos aquí, el endotelio,